Pues vamos a iniciar esta sesión postprandial. Y la primera ponente es la doctora Sabela Lens, todo el mundo la conoce, del Hospital Clínic de Barcelona, y se titula Llamada a la acción ante la urgencia de tratar y salvar vidas. Sabela. Gracias, Rafa, por la introducción. Gracias a todos por aguantar y estar todavía aquí en esta fase postprandial. Gracias, José Luis, por invitarme un año más. Es para mí un placer estar aquí. Y siempre le doy las gracias a Rocío por toda la labor de organización que hace detrás de los focos. Tengo un título muy sugerente, Llamada a la acción ante la urgencia de tratar y salvar vidas. Y os voy a dar una receta que veréis que es una receta con ingredientes muy sencillos, que ya hemos hablado a lo largo de la mañana, de los pasos que debemos tomar para tratar y salvar vidas en hepatitis delta. Paso 1, diagnóstico. Obviamente lo ideal sería hacer un diagnóstico integral de todas las hepatitis virales. Esto sabemos que no siempre es factible, estamos trabajando en ello, pero la hepatitis delta, si tiene una cosa buena, es que sabemos con mucha concreción dónde tenemos que buscar la hepatitis delta, ¿no? Y es en aquellos pacientes que tengan una infección crónica por el virus B. Pues el virus delta es un virus satélite que necesita el virus B para entrar en el hepatocito. A pesar de que tenemos una población muy concreta a la que tenemos que diagnosticar, lo cierto es que los datos de prevalencia de hepatitis delta no están muy claros. Se estima que a nivel mundial más o menos un 5% de las personas que tienen un antígeno de superficie positivo tienen una hepatitis delta, pero como pueden ver hay variabilidad en cuanto a las zonas geográficas, y lo que sí que les quiero trasladar el mensaje de que el hecho de no tener transaminasas elevadas o de no tener ciertos factores de riesgo no hace que no debamos cribar de hepatitis delta en los pacientes con antígeno de superficie positivos. Debemos cribarlos a todos al menos una vez en la vida, lo ideal en el diagnóstico. Una manera, una herramienta que tenemos para optimizar el diagnóstico en hepatitis delta es utilizar el test reflejo, que tan buenos resultados nos ha dado en la hepatitis C y que ya tenemos muy integrado, ¿no?, en el diagnóstico de la hepatitis C, y lo podemos utilizar también para la delta. Este es un estudio liderado por la doctora Buti en el Instituto Catalán de la Salud, en el cual se integró el test reflejo en todos aquellos pacientes con antígeno de superficie. Pueden ver como de más de 4.000 muestras, el 89%, gracias a esta implementación del test reflejo, fueron cribados de hepatitis delta, que es un porcentaje muy alto y 5 veces superior a lo que solíamos hacer normalmente cuando era el clínico el que se tenía que acordar de cribar. De aquí detectaron pacientes con serología positiva, y lo que también es importante antes de este paso es que en un 42% era la primera vez que se cribaba el delta, a pesar de ser pacientes con antígeno de superficie, y vemos como la prevalencia de serología positiva para el delta en Cataluña se sitúa en torno al 4%, y de estos el 66% tienen una viremia positiva. Pero obviamente este es el mensaje, ¿no?, de que tenemos herramientas que sabemos usar y que debemos implementarlas para realmente diagnosticar a estos pacientes. ¿Y por qué es importante y por qué sabemos que no lo estábamos haciendo bien hasta ahora? Pues estos son datos del registro de la AIH de delta, donde recogimos datos de más de 300 pacientes con antidelta positivo en seguimiento activo en los hospitales en España, y vimos que hasta un tercio se diagnosticaban ya en una fase de cirrosis en el momento del diagnóstico. Por tanto, estamos llegando tarde a estos pacientes, los diagnosticamos tarde. Y también vimos, como era de esperar, que aquellos pacientes que persisten con el RNA del delta positivo son los pacientes que presentan mayor riesgo de progresión a corto plazo, ya que más o menos un 12% desarrollaron cirrosis en una mediana de seguimiento de unos 5-6 años. Este es el paso 1. Tenemos las herramientas, por tanto no tenemos excusa para implementarlo. Paso 2, vinculación al seguimiento y al tratamiento. Yo creo que es importante que tengamos en la cabeza que debemos pensar en tratar la hepatitis delta en todos aquellos pacientes que son positivos. Obviamente la vinculación al tratamiento puede ser compleja en algunos de estos casos. Del registro delta de la AIH también sabemos que más o menos la mitad son población migrante, donde nos puede costar un poco más la vinculación al seguimiento. Debemos realizar la medición del RNA del delta con técnicas adecuadas, sensibles, para estar seguros de que el paciente tiene una viremia positiva, porque estos son los pacientes que necesitamos tratar específicamente de la hepatitis delta, y siempre teniendo en cuenta que la presencia del delta incrementa
duplica el riesgo de desarrollar cirrosis, hepatocarcinoma, descompensación hepática y necesidad de trasplante hepático comparado a la monoinfección por virus B. Si tuviéramos que estratificar, que no deberíamos, porque lo ideal es que entre el paciente y el clínico decidamos cuál es el mejor momento de empezar el tratamiento antiviral. Pero si tuviéramos que estratificar o que priorizar, pues es importante saber que tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Este es un estudio multicéntrico que lidera también el doctor Calleja, en el que se han involucrado 6 países en Europa y en el que hemos recogido datos de 177 pacientes sin fibrosis avanzada por virus hepatitis delta, y esto se ha evaluado ya fuera mediante la presencia de una biopsia hepática en más o menos el 50% de los pacientes o un fibroscan, ¿no? Marcadores no invasivos de fibrosis que fueran bajos, y pudimos ver cómo a lo largo del seguimiento, tras una mediana de seguimiento, pues también en torno a 5 años más o menos, entre un 13 y un 20% de los pacientes desarrollaban cirrosis. O sea, todos los pacientes hasta F2 y pueden desarrollar cirrosis hasta un 20% en tan solo 5 años. Y de las características basales que nos ayudaban a identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de progresión, nos encontramos pues, las plaquetas más bajas, la albúmina más baja y una herramienta que utilizamos a diario en nuestras consultas, el fibroscan, la elastografía hepática, y un valor por encima de 7 nos ayuda a identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de progresión. Y una vez que tenemos al paciente, que nos planteamos el tratamiento antiviral, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es tener un tratamiento eficaz y accesible sin restricciones. Y aquí había pensado en establecer como 3 categorías, 3 medallas del tratamiento ideal para la hepatitis delta. La medalla de oro sería que el tratamiento fuera un tratamiento finito que lograra no solamente la negativización del delta, sino también la pérdida del antígeno de superficie. La medalla de plata es lograr la negativización del delta de forma sostenida una vez que finalizamos el tratamiento antiviral a largo plazo. Y la medalla de bronce, que estamos entre la de plata y la de bronce de momento, es lograr un tratamiento que logre controlar la replicación viral y normalizar los niveles de transaminasas, porque ahora os mostraré que esto también es un objetivo que es adecuado a los pacientes con hepatitis delta. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Tenemos el interferón, que es conocido por todos nosotros, que lo hemos utilizado en otras infecciones víricas, que sabemos sus ventajas e inconvenientes. En el caso de la hepatitis delta, como en otras hepatitis, tiene este efecto inmunomodulador, pero también hay datos que muestran que puede tener un efecto antiviral directo. Ventajas: tratamiento finito, 48 semanas. Desventajas: eficacia muy limitada. Además, reactivaciones o recaídas tardías, aunque es verdad que las técnicas de cuantificación del RNA del delta que se usaban en estos estudios más antiguos tenían un límite de detección más alto, y sabemos que hay pacientes que tienen contraindicaciones absolutas o relativas para recibir interferón y que puede ser un tratamiento no bien tolerado por ellos. Y desde hace relativamente poco, en España, disponemos del bulevirtide, que es un inhibidor de la entrada del virus delta en el hepatocito. La indicación por la cual tenemos el precio reembolso de este fármaco en España es en pacientes F2 o más, enfermedad hepática compensada y no respuesta o intolerancia al interferón. Como ventajas, buen perfil de seguridad, pero todavía tenemos dudas, ¿no? Preguntas que están abiertas en relación a este tratamiento. 2 miligramos, 10 miligramos, monoterapia, en combinación, la duración idónea, y ahora os explicaré los últimos datos que tenemos en relación a este fármaco. Estos son los datos del estudio de registro fase 3, el MIR301, que probablemente muchos conocéis, en el cual se evaluaba el bulevirtide en monoterapia, 2 o 10 miligramos, durante 3 años. Había un brazo en el cual se iniciaba el tratamiento más tarde y recibían tan solo 2 años. El endpoint principal del estudio, el endpoint primario, era a las 48 semanas ver qué porcentaje de pacientes presentaban una respuesta combinada, y se definía esta respuesta como la caída de al menos 2 logaritmos en el RNA del delta o su negativización con la normalización de las transaminasas. Y esto al año ocurría en un 50% de los pacientes. Sin embargo, ya en el último Congreso Europeo tenemos datos
de seguimiento hasta el follow-up 96, una vez finalizado el tratamiento con bulevertide. Y obviamente no, venimos de la época del C y queremos saber a cuántos pacientes realmente podemos curar con esta estrategia. Y si os fijáis en el recuadro rojo que marca, ¿no?, el brazo que incluye el tratamiento que tenemos actualmente aprobado en España, 2 miligramos monoterapia, inyección subcutánea diaria, vemos que la tasa de negativización del RNA del delta al finalizar el seguimiento era de casi un 30%. Sin embargo, pues al parar el tratamiento, algunos pacientes pueden presentar recaída, y aproximadamente la mitad de los pacientes que tenían un RNA negativo al finalizar el tratamiento siguen con el RNA indetectable a lo largo del seguimiento. También hemos aprendido que la mayor parte de las recaídas ocurren pronto, los primeros 6 meses después de parar el tratamiento antiviral. Y otro aspecto importante, pues queremos precisamente definir estas reglas de parada, si es que las hay, es que hemos aprendido también que la negativización del RNA del delta, cuanto más duradera sea, sobre todo si es mayor de 96 semanas, pues ahí tenemos más posibilidades de que los pacientes realmente logren la curación definitiva del virus delta. En monoterapia o en combinación con interferón, pues esta duda se abrió fundamentalmente a raíz de los resultados de este estudio que se presentó en el New England, donde, como pueden ver, la estrategia de combinación de fármacos era interferón monoterapia 1 año, bulevertide 10 miligramos 2 años, o la combinación de bulevertide e interferón el primer año, seguido de bulevertide monoterapia 1 año más. Y los resultados de este estudio mostraron que aquellos pacientes que recibían la combinación de bulevertide a la dosis alta, 10 miligramos con interferón, eran los pacientes que presentaban mayor tasa de respuesta sostenida en cuanto a negativización del delta después de finalizar el tratamiento, hasta un 46%. Obviamente esto no nos da la respuesta definitiva si debemos utilizar el bulevertide en monoterapia o no. Como desventajas a utilizar el interferón, no está autorizado a día de hoy ni por la EMA ni a nivel de España. Sí que es cierto que tenemos datos de vida real en otros países europeos que tuvieron acceso más temprano al tratamiento con bulevertide y que vemos que estos datos sugieren un aumento en la probabilidad de negativizar el RNA del delta, y además el interferón también tiene ese efecto sobre el virus B. Ahora bien, no sabemos aún los predictores de respuesta, la duración, la dosis todavía está en análisis. Probablemente tengamos que seleccionar bien a los pacientes, que sean los candidatos adecuados a recibir esta combinación, que también es una carga para ellos, pues supone la inyección diaria de bulevertide, que si además es de 10 miligramos, hasta ahora eran 2 inyecciones, más la inyección semanal del interferón, y esto durante 2 años en total. Y obviamente los efectos secundarios y la necesidad de ajuste de dosis del interferón. Pero vamos a ir más allá del virus, ¿no? Porque el título de la presentación es salvar vidas, no curar virus. Entonces, ¿qué datos tenemos hasta ahora del impacto de este tratamiento del bulevertide en los pacientes con cirrosis? Obviamente hace poco, ¿no?, relativamente poco que lo tenemos, y por tanto necesitaremos más tiempo para tener datos fidedignos, ¿no?, sobre el impacto en cuanto a la progresión hepática, pero ya tenemos algún dato que nos puede ayudar a prever qué es lo que vamos a encontrar en el futuro. En este estudio se evaluaba una cohorte de pacientes tratados con bulevertide frente a una cohorte histórica de pacientes no tratados, más o menos macheados por características basales, y en este análisis estadístico se veía cómo el bulevertide lograba prevenir el riesgo de desarrollo de eventos relacionados con el hígado, sobre todo a nivel de descompensación hepática. Obviamente a nivel de hepatocarcinoma no tenía un efecto, pero esto tampoco es una sorpresa, porque sabemos que incluso cuando curamos la hepatitis C en pacientes con cirrosis no podemos prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Y qué hay de la hipertensión portal, que al fin y al cabo pues subyace, ¿no?, este riesgo de presentar eventos relacionados con el hígado? En el último Congreso Europeo se presentaron los datos de este estudio, que es una cohorte pequeñita, son 20 pacientes, pero son 20 pacientes en los que se les realizó una hemodinámica hepática antes de empezar tratamiento con bulevertide y al año. ¿Qué vemos? Bueno, vemos al año obviamente que hay una mejoría en la carga viral, hay una mejoría en los niveles de transaminasas, hay una mejoría en los niveles del valor del FibroScan, que esto
Suponíamos que podía estar influenciado también por los niveles de transaminasas, pero al tener también el valor del HBPG, del gradiente de presión portal, vemos que existe realmente una bajada del gradiente de presión portal que sobre todo se concentra en aquellos pacientes que presentan una respuesta combinada y sobre todo también aquellos que presentan una respuesta bioquímica. Es decir, que el tratamiento que logra bajar el virus y normalizar las transaminasas también baja la presión portal. Y los niveles de bajada es más o menos lo que esperamos en un año, ¿no? Y es un poco refleja los datos que ya también veíamos en la hepatitis C cuando hacíamos el cateterismo después de la curación, a los 6 meses, ¿no? Después de la curación. Y si llegamos tarde, aunque no está aprobado por ficha técnica, ¿qué pasa si un paciente con cirrosis ya descompensada recibe tratamiento con bulevirtide? Pues en otros países de Europa, sobre todo, donde han tenido acceso a este fármaco antes que nosotros, pues nos han mostrado datos en los que, por un lado, el tratamiento parece ser igual de seguro que los pacientes con cirrosis compensada e igual de eficaz. Y además, en cuanto a la descompensación, en esta corte que era pequeña, un 50% de los pacientes tenían una mejoría de la ascitis. Los datos son pocos, pero cada vez van saliendo más. Y hace poco se publicó este estudio, esta vez desde Francia, del tratamiento con bulevirtide en pacientes en lista de espera de trasplante. Obviamente los pacientes que están en lista de espera de trasplante por hepatocarcinoma pues puede presentar una mejoría de la analítica, pero no va a suponer un impacto, ¿no?, significativo, no van a salir de la lista de trasplante. Pero es que había algunos pacientes con cirrosis descompensada y seguimos estando números muy pequeños que consiguieron salir de la lista por mejoría de la función hepática y recompensación. Entonces, insisto, datos muy pequeños, pero obviamente pues esperanzadores, ¿no?, para los pacientes que ya tienen una hepatopatía avanzada. Y por eso quería remarcar la importancia de que trabajemos todos en conjunto en esta enfermedad que es rara, todos tenemos pocos pacientes, para colaborar en el registro de la EH, que recoge también los datos de vida real de los pacientes que reciben tratamiento con bulevirtide. Los datos que presentamos en el último congreso de la EH es una corte todavía pequeña, 57 pacientes, pero de entrada vemos, ¿no?, o comprobamos que el tratamiento es seguro y en cuanto a los datos de eficacia virológica, pues reflejan, ¿no?, lo que ya vemos también en los ensayos clínicos a nivel de vida real. Y esto es lo que tenemos ahora, pero el futuro también parece prometedor para la hepatitis delta. Y por primera vez la hepatitis delta va a tener más ensayos en fase 3 que la hepatitis B. Y es que hay nuevas terapias que se están evaluando para curar esta infección, ¿no?, que puede ser tan grave en los pacientes. Esta combinación es una de las que está en fase más avanzada, es la combinación de tobevibart y elebsiran, un anticuerpo monoclonal y un RNA de interferencia, que parece también ser bastante eficaz a la hora de negativizar la carga viral. Y hay otros estudios, esta vez también con un anticuerpo monoclonal, el BJT778, pero los datos son prometedores, pero de momento son datos intratratamiento, ¿no? Y siempre deberemos esperar a tener los datos de seguimiento para realmente poder evaluar la respuesta a estas combinaciones. Por tanto, las conclusiones es que el diagnóstico precoz mediante estrategias como el T-reflejo es fundamental, ¿no?, para identificar a los pacientes con hepatitis delta. Y cuanto antes los diagnostiquemos, antes podremos intervenir para prevenir la progresión de la enfermedad hepática. El acceso a los tratamientos es clave, ¿no? Y aquí yo creo que hemos aprendido pues, muchas lecciones del tratamiento de la hepatitis C que podemos implementar también en la hepatitis delta, y tenemos que pensar quizá también más allá de la curación virológica, en este caso a diferencia de la hepatitis C, y tener en cuenta que fármacos que aunque no logren la eliminación sostenida del virus delta, pueden ayudar también a frenar la progresión de la enfermedad, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por tanto, pues entre todos deberemos trabajar de forma coordinada y urgente para implementar programas de cribado automatizados, disponer de técnicas sensibles de cuantificación de la carga viral, ampliar el acceso al tratamiento, y sería ideal disponer de un plan nacional para abordar también la hepatitis delta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabela, por la presentación. La siguiente presentación la hará María Butí, todo el mundo la conoce. Es catedrática de la Autónoma de Barcelona y jefa de sección del Hospital Vall d'Hebron de Patología, con un título absolutamente intrigante:
el liderazgo de España en el manejo de las hepatitis víricas, el cambio de paradigma. No sé lo que significa y espero que tú me lo puedas aclarar. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias por el título. A mí también me ha costado un poco saber lo que significa este título, pero lo que he hecho ha sido, a través de la hepatitis C, intentar analizar un poco el liderazgo de España y el cambio del paradigma. Bueno, yo creo que no hace falta repetir conceptos que todos conocemos sobre la importancia de las hepatitis virales, la B y la C, como problema de salud pública, como causa principal a nivel mundial de cáncer hepático, los elevados costes que suponen y la carga de estas infecciones virales, la recomendación de la OMS de eliminar las hepatitis virales para dentro de 5 años y la importancia de tener una gestión efectiva para alcanzar estos objetivos. ¿Cómo empezó España a enfocar a nivel nacional el problema de las hepatitis virales? Pues fue en el año 2015, sobre todo con la aparición de los antivirales orales. En aquel momento estimábamos unas prevalencias de hepatitis C de un 1%, de hepatitis B de un 0,8%, lo que suponía en total casi 1 millón de personas con hepatitis virales. Teníamos muy pocos datos de prevalencia de hepatitis delta, que cifrábamos en un 6% entre los antígenos positivos. Teníamos diagnósticos y tratamientos más o menos efectivos, pero limitados en su aplicabilidad y que no estaban al alcance de todo el mundo. Y ya llevábamos años con una vacunación efectiva contra la hepatitis B, que centrábamos sobre todo en niños y en adolescentes, pero que todavía no se había implementado en adultos. El cambio del paradigma vino dado con la hepatitis C y vino dado sobre todo con el Plan Nacional, que puso el foco en la hepatitis C, pero de forma indirecta en hepatitis B y en hepatitis delta. Creo que todo el mundo conoce lo que representó el Plan Nacional, pero de forma indirecta también fortaleció a la hepatitis B y a la hepatitis delta al empezar a instaurarse programas de cribado y de educación, y sobre todo también en hepatitis delta, como Isabel acaba de nombrar, desde el año pasado la financiación de un nuevo fármaco ha hecho que se incrementase el interés en la hepatitis delta. Por lo tanto, las estrategias que ha utilizado España para liderar a nivel europeo a la hepatitis C ha sido el acceso universal a los fármacos, acceso gratuito, sin restricciones para todo el mundo. Todos tenemos pacientes que acaban de llegar de Ucrania, de África subsahariana, que en la primera visita ya acceden de forma gratuita al tratamiento. La educación y las campañas de sensibilización, y dentro de todos los déficits existe una buena coordinación entre la atención primaria, los especialistas y en cada comunidad con los que dirigen la salud pública. Y todo ello ha ido acompañado de una inversión muy importante, más de 1.000 millones de euros en antivirales orales durante estos primeros 5 años del plan. Por lo tanto, esto nos ha hecho posicionar en una buena situación en hepatitis C. ¿Qué datos soportan esta buena posición en hepatitis C? Lo hemos visto esta mañana, un importante número de pacientes tratados, una vigilancia intermedia, porque se reportan pocos casos, algunas comunidades no reportan casos. Fíjense solo las comunidades que reportan hepatitis agudas, hepatitis crónicas, todavía más déficit. Algunos datos difíciles de comprender, como la prevalencia de pacientes con fibrosis avanzada, que era muy elevada inicialmente al inicio del plan, un 41%, ha bajado a un 20% y se ha estabilizado.
Yo no lo acabo de entender, la verdad. A mí me hubiese gustado ver aquí un 10% o un 5%, y estamos como en un 20%. Y luego cuando uno va más allá de la hepatitis C, hepatitis B, datos muy pocos, casi no tenemos. Hepatitis delta, tampoco tenemos datos. No sabemos el número de pacientes que están recibiendo antivirales orales para hepatitis B. Para hepatitis delta probablemente lo sabemos porque solo hay un fármaco y un tiempo limitado y probablemente controlados por las ventas de la industria, pero para mí los registros claramente son subóptimos. También tenemos bastantes datos del impacto positivo. Isabela lo explicaba un poco para hepatitis delta, y aquí para hepatitis C sabemos que hay una caída muy importante en la mortalidad para hepatitis C. No tenemos datos para ver sobre el impacto en la mortalidad, y también tenemos datos de trasplante hepático, en el cual el número de pacientes listados para trasplante hepático relacionado con el virus C ha caído de forma muy importante, y el número de pacientes trasplantados también, lo que ofrece una oportunidad a otros pacientes con otras patologías a recibir un trasplante hepático. Por lo tanto, resultados para C claros, para hepatitis B y para hepatitis delta, pues un gran desconocimiento. No sabemos el número de pacientes que tenemos con hepatitis B, tampoco sabemos el número que tenemos con hepatitis delta. Sabemos que la vacunación tiene una cobertura muy buena en recién nacidos, en adultos tenemos menos datos, y sabemos también que gracias a estos antivirales hay una disminución muy importante de las complicaciones hepáticas debido al tratamiento. Y todo esto ha hecho que España esté reconocida a nivel internacional como ejemplo de eliminación progresiva de la hepatitis C. Pero hay un silencio absoluto de la hepatitis B y la delta. Y a mí me gustaría que en un programa de eliminación en el cual somos pioneros en la hepatitis C, fuésemos pioneros en todo. ¿Qué desafíos tenemos? Sobre todo, continuar con el cribado y el diagnóstico precoz. Esta mañana lo hemos discutido. Falta todavía cribar, sobre todo a poblaciones vulnerables o poblaciones que tienen acceso más difícil a los centros hospitalarios. Debemos mantener y mejorar la vacunación en adultos y en grupos de riesgo, la vacunación de la hepatitis B, sobre todo en migrantes. En trabajadores sanitarios, este es un colectivo en el cual muchos trabajadores sanitarios no están vacunados de la hepatitis B. Parece increíble, pero es real. Tenemos muy pocos datos de reinfecciones. Tenemos programas que criban para un virus, pero se olvidan de los otros. Por lo tanto, creo que se deberían integrar. Tenemos programas de microeliminación que durante los últimos 5 años la industria ha fomentado con becas, ayudas, pero que probablemente, si no persisten estas ayudas, van a desaparecer. Por lo tanto, deberíamos hacer posible el mantenimiento de estos programas. Y yo creo que, como decía Rubén Moreno, debemos perseguir el compromiso político y de financiación, porque si no tenemos este compromiso, todos estos desafíos se aguantan poco, se tambalean mucho, y por lo tanto creo que deberíamos perseguir este compromiso. Algunos buenos ejemplos. Las cárceles, instituciones cerradas. En España hay casi 60.000 presos en diferentes instituciones. Algunas están controladas localmente, como en Cataluña, en el cual el programa de eliminación en los internos, en los penitenciarios, ha sido excelente. Y hay una caída muy importante en la prevalencia de hepatitis C en las cárceles de Cataluña. Javier Crespo fue pionero en Santander en la eliminación en las cárceles. Pero en el resto de España
En muchas cárceles los programas de eliminación no funcionan, son insuficientes y tienen todavía una prevalencia muy alta de hepatitis C. Por lo tanto, punto a mejorar. Otro punto son los usuarios de drogas. Este es un estudio de Isabela Lenz en Barcelona, en el cual el tratamiento de los usuarios de drogas se realizaba en la comunidad, el cribado y el tratamiento. A mí me gustaría resaltar dos resultados. Uno, la aceptabilidad del cribado en una población de riesgo, que debería estar deseosa de ser cribada. Un 45% aceptaron el cribado. Es un punto a mejorar. Segundo punto, el tratamiento perfecto, tratamiento diagnóstico fácil, en el mismo sitio, en el centro de reducción y con buenos resultados. Problema, la gran tasa de reinfecciones, lo que obliga a programas continuados. El tercer estudio que me gustaría presentarles es un estudio nuestro del Hospital de Vallebrón, en el cual hemos cribado más de 45.000 personas en el servicio de urgencias. Cribado desde el inicio para hepatitis C, B y delta, o sea, los tres virus desde el mismo momento. Y las tasas son un poco más altas que las de Galicia. Hepatitis C, viremia 0,56. Hepatitis B igual que hepatitis C. Y 10 casos, 4% de los B con hepatitis delta. ¿Esto qué ha significado? Que durante estos 4 años hemos identificado en las puertas de entrada de nuestro hospital a más de 400 pacientes con hepatitis virales. Y esto es positivo para los enfermos porque se pueden vincular fácilmente al tratamiento. También es bueno para el hospital, para evitar la difusión, la transmisión del virus C o del virus B durante el ingreso o la estancia en el hospital. Bastantes de ellos han sido vinculados, tratados y bastantes de ellos también curados. Por lo tanto, yo creo que son 3 ejemplos de cómo todavía hoy, en el 2025, podemos actuar y podemos mantener la atracción en la eliminación de las hepatitis virales. En resumen, pues, y para hacerlo fácil, España ha cambiado el paradigma en el manejo de las hepatitis víricas. El éxito, yo creo que está basado en la innovación médica, en el acceso universal y en la voluntad política. Creo que es un buen modelo a seguir para otros países en la eliminación de las hepatitis. Pero creo que nos quedan retos importantes. Uno, mejorar los indicadores epidemiológicos y el registro de lo que hacemos. A mí me parece básico registrar. Si no registramos, no sabemos dónde estamos. Y, por lo tanto, hablar de eliminación, de que somos pioneros, es para mí como una cortina de humo si detrás no tenemos unos datos muy sólidos que nos ayudan, nos reafirman lo que estamos diciendo. Y luego creo que las poblaciones vulnerables tienen que seguir en el punto de mira para conseguir el control, la eliminación de las hepatitis virales. Creo que el modelo que ha seguido España es bueno, es un modelo multidisciplinar en el que diferentes actores han participado y han enriquecido todas las decisiones y que por lo tanto que lo podríamos aplicar a otras enfermedades crónicas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, María. La siguiente presentación la va a dar la señora Eva Pérez Beck, que es presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Y va a hablar sobre las necesidades del paciente Delta una vez tratado. Gracias. Hola, buenas tardes. José Luis, muchas gracias por invitarme un año más. Ya somos veteranos en este curso, pero cada vez me lo pones más difícil. O sea, yo cuando vi lo de la Delta, o
O sea, me pareció, bueno, dije, no, esto me parece muy complicado. Bueno, creo que después de Isabela de María, o sea, está súper claro, creo que lo han dejado muy bien dicho y todo muy bien puesto de cómo está el tema. Más bien, nosotros lo que hemos pensado es más que necesidades del paciente, que creo que ellas dos lo han dejado muy claro, es un poco desde la federación qué podríamos hacer o cómo lo vemos o cómo creemos que se debería de enfocar, ¿no? Aquí. Vale, entonces, por lo que nos llega a nosotros, lo que entendemos es que hay una falta de conocimiento sobre qué es la hepatitis delta. O sea, los pacientes cuando le hablan es que no saben lo que es la D, aquello de la D, ¿no? La población general, yo creo que a raíz de todo desde la hepatitis C, o sea, tiene mucho conocimiento, se enteró que no era la A y la B, sino que había también algo que era C, pero la D no tienen ni idea, no se escucha, ¿no? Hemos hecho mucha incidencia, ¿no? En la C por muchos motivos y la D, pues la población general no la conoce. Y por lo tanto desconoce el impacto y la gravedad y la mortalidad que tiene esta enfermedad, ¿no? Es una hepatitis, como bien he explicado, que cuando llega, si es un diagnóstico muy tardío, muy descompensado, a veces pues, puede ser muy rápida, ¿no?, en la descompensación y muy rápida y puede ser mortal en muy poco tiempo. Y tenemos que decir que la hepatitis delta es la causa mayor de riesgo de cirrosis hepática y cáncer hepático, como María ha estado poniendo. Y además yo creo que la población, o se dice, incluso desconoce que hay una posibilidad de tratamiento. ¿Sabes? Que después ya el clínico tendrá que decir en qué fase, cuál, decide combinado, suelto, pero para empezar es que creen que ni siquiera hay un tratamiento para ello, ¿no? Entendemos, como ya se ha dicho, que hay un punto importante que es la población inmigrante no vacunada de la hepatitis B. Tenemos una gran cantidad de personas que vienen a trabajar, a estar aquí, y tenemos que poner el foco en que estas personas vienen de países donde no tienen desarrollado un sistema de vacunación como hay en España, con lo tanto llegan sin una vacuna de la hepatitis B y posiblemente con un virus B y, por qué no, con un virus delta, ¿no? Y la otra población donde entendemos que tenemos que poner el foco en lo que ha dicho María, es la población de usuarios de drogas intravenosas, usuarios, bueno, población en general vulnerable, ¿no? El impacto de la enfermedad, bueno, yo intentando buscar había recogido algunos datos, pero bueno, o sea, yo había visto que se había publicado que se estimaba que había 2.180 pacientes con infección oculta en España. Puede ser una cifra a lo mejor totalmente que no es lo suyo, no lo sé, es lo que había encontrado, pero sí es verdad que es importante saber el impacto socioeconómico que tiene esta enfermedad cuando no se conoce. Y es pues el asentismo, el tener que las bajas continuas, con lo cual al Sistema Nacional de Salud, que le importa muchas veces, ¿no?, el coste efectivo de las cosas, pues a lo mejor también hay que decirle y ponerle en pie lo que esta enfermedad pone de manifiesto, en que estas personas al final, bueno, pues con sus problemas de salud, al final tampoco cuesta más, ¿no?, al Sistema Nacional que cogerlo, mirarlo y ponerlo y curarlo, ¿no? ¿Qué entendemos como necesidades que deberíamos de hacer? Pues por supuesto una campaña. El logro conseguido por la hepatitis C, pues bueno, no hace falta que se ponga, pero creemos que habría que hacer, como ya he dicho, ese seguimiento o esa apertura de todo lo que se ha hecho a la hepatitis C, bueno, pues a lo mejor hacerlo con hepatitis enfítica como la B y la delta, ¿sabes? Yo creo que tenemos un gran referente, que se ha hecho mucho, que se ha avanzado mucho, y creo que sería un error quedarnos ahí, ¿no?, y no seguir con ese registro y con esas campañas y esa llamada a la acción sobre el conocimiento sobre la hepatitis B y la delta. De ahí, pues bueno, entendemos que hay que hacer campañas de sensibilización. Y una cosa que ha dicho María, que yo también tenía puesto, que es a los propios clínicos, ¿sabes? Yo creo que las campañas a la población general están muy bien, pero creo que dentro de los propios clínicos, propios hospitales, en primaria, que ya sabemos cómo está primaria, pero creo que también habría que hacer un poco de formación, de llamada, de saber que esto está aquí,
que el contacto con la hepatitis C, que se puede llegar al contacto de la hepatitis C y que como no haya un diagnóstico precoz, al final puede ser muy mortal. Y la necesidad, como hemos dicho, de implantar las formas de cribado a la población. María ha puesto muchos ejemplos de cómo se está haciendo en urgencias, ¿no? Esos proyectos de urgencias, en reducción de daño. Entonces entendemos que para nosotros la detención precoz sería lo más importante de hacerlo. Una cosa que no he puesto y que me parece muy bien es el tema del registro. Si al final las cosas no se ponen sobre el papel, no se sabe y no se conoce, ¿no? Entonces creo que ese registro de hepatitis C que también se hizo, pues que habría que hacer un esfuerzo para que de todos también se incluyera la B y la delta, ¿no? Y para nosotros sería importantísimo el diseño de políticas de intervención de salud pública, es decir, que desde el Ministerio de Sanidad, desde las autoridades, tomaran esto como un problema de salud pública y cogieran, como se dice en mi tierra, el toro por los cuernos y hicieran campañas de sensibilización, pusieran el foco, pusieran al final, porque yo siempre digo que detrás de los papeles están las pesetas, y que pusieran dinero, que pusieran, a lo mejor no es el dinero, pero sí personal, apoyo en los sitios, en los hospitales, donde se está haciendo un gran esfuerzo por hacer este cribado, por llevar ese tratamiento a estos pacientes, y a lo mejor es necesidad de poner esa ayuda que necesitan para que esto se siga haciendo. Y yo, nada más, no quiero decir nada. Muchas gracias. Por favor, las señoras ponentes pueden ocupar el podio. ¿Hay preguntas o comentarios de la audiencia? Doctor Calleja. Yo quería preguntar, en este caso a Sabela y a María, si la adición de interferón al tratamiento no puede suponer, entiendo que mejora los resultados, o que parece que hay unos indicios de que puede mejorar los resultados, si no puede suponer una barrera para que pacientes se puedan tratar. Si no creéis que esto va ahora de repente a hacer un poco hacia atrás el tema. Sí, evidentemente, como decía, es un esfuerzo enorme, ¿no? Tantas inyecciones, así. Parece que la dosis de 10 miligramos se podrá preparar en una única inyección. Esto puede facilitar, pero igualmente probablemente habrá unos pacientes que de forma seleccionada sí que puedan beneficiarse y de hecho prefieran hacer un tratamiento que por el hecho de poder comprimirlo pues sea su preferencia, ¿no? Mientras que habrá otros que seguro que el interferón es una mala opción. Yo creo que todos teníamos en la cabeza, ¿no?, que el interferón no iba a estar sobre la mesa al hablar de los nuevos fármacos contra la hepatitis B y delta, pero bueno, ahí está, y lo cierto es que desde el punto de vista de otros inmunomoduladores pues sigue jugando un papel relevante en terapias de combinación, pero creo que no será para todos, que tendremos que seleccionar bien a los pacientes que se puedan beneficiar y que puedan tolerarlo adecuadamente. Sí, yo estoy de acuerdo con Sabela. Puede ser un atractivo para el paciente joven que quiere un tratamiento de duración finita. Y aunque no tenemos estudios comparativos, con la dosis que tenemos ahora sí que está con 10 miligramos, la respuesta combinando es mejor. Los números no son muy elevados, pero tiene el atractivo de duración limitada y posibilidad de respuesta, incluso negativización del antígeno de superficie. ¿La dosis de 10 miligramos es mejor que la de 2? Yo creo que hay datos que sugieren que puede ser, mientras que hay otros datos que no demuestran una clara mejoría, ¿no? De hecho, echamos en falta en ese estudio en el que se combinaban los dos fármacos que no hubiera un brazo de monoterapia con 2 miligramos, que solamente lo había con 10. María. Sí, yo creo que la dosis de 10 apunta a que va a ser mejor. Hay las dificultades que ya están más o menos solucionadas, de 2 inyecciones
el mismo día, que irá en una única dosis, pero a ver, con Delta siempre nos pasa lo mismo, los números son relativamente bajos para dictaminar con certeza absoluta y muchas veces los datos de vida real nos van a ayudar más que los estudios que tienen 50 enfermos, 50 y 50, pero parece que 10 es mejor que 2. Está claro que para el paciente el interferón es una mala noticia, ¿sabes? Pero quizás por todo lo pasado y todo lo que se ha vivido con el interferón durante años. Y es más, a nosotros nos han llegado a decir, es que me han hablado de interferón como algo que después de los nuevos antivirales, ¿no?, de hepatitis C, el paciente pensaba que ya el interferón era algo como la aspirina, ¿sabes? Que era algo que nunca más se iba a usar. Y cuando de pronto le dicen, te vamos a poner un interferón, la palabra solo con tal, pero se sigue poniendo interferón, ¿sabes? Porque yo creo que el paciente pensaba que el interferón ya era algo que no se usaba y lógicamente la mala fama la tiene y el pinchazo, ¿sabes? Lo que más te molesta es eso, ¿no? Como tú decías, muchos pinchazos al cabo, tal, como efecto adverso se puede decir, ¿no? Pero al final, si te dicen te lo tienes que poner y bueno, puedo exprimir o puedo tal, para intentar curarte, yo creo que al final el paciente pues se lo pone. Lo importante es intentar curarse. Hay países en Europa que no tienen ya interferón, no producen, no hay. O sea que este es un nuevo problema ya. Ya lo traerán, porque obviamente alguien lo venderá, pero no, de momento no hay. Hay que comprarlo subterfugiamente. ¿Comentarios? Si no, le pido al profesor Calleja que clausure la sesión. Bueno, vamos a concluir en hora, sobre todo porque hay gente que tiene transfer y tiene todo tipo de obligaciones. Bueno, yo nada más dar las gracias a todos los que habéis estado aquí hasta última hora, a todos los que han venido. Gracias por las ponencias y las presentaciones. Gracias a Gilead por el soporte que siempre hace de este curso y a Victoria especialmente, que es la persona que más se le ocurra, a Rocío, que es la que está siempre al cabo de todos los detalles, y a la universidad por acogernos aquí un año más. Así que gracias y hasta el próximo año.